Capítulo 23 del libro San Mateo. Versión Valera, 1960. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que de vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera quede limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto, de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus
sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad a la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a sus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisisteis? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Este capítulo 23 tiene 39 versos. Un capítulo con muchas exhortaciones, fuertes exhortaciones. Una de las exhortaciones, por ejemplo, está hablando de escribas y fariseos. Los fariseos, un grupo religioso de esa época. Los escribas, los que escribían. Para ellos va dedicado este capítulo, es fuerte, pero es vigente para hoy en día, también para nosotros. En este tiempo, hoy día es 6 de mayo del 2021. Y la palabra de Dios es útil, vigente para todos los tiempos. Nos exhorta, nos hace ver nuestra realidad, nos confronta, nos muestra quiénes somos, a quién seguimos, en qué creemos. Bueno, en el verso 3 dice: así que todo lo que os digan que guarden, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no los hacen. Los fariseos y los escribas decían, pero no lo hacían. Y Jesús le dice: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque no eran practicantes de las enseñanzas de Moisés que ellos leían y ellos compartían. Entonces, hay otra exhortación en el verso 12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Él está hablando en esta porción que muchos de los religiosos, de los fariseos, hacían cosas que no iba de acuerdo a lo que enseñaban o a las enseñanzas de Moisés. Y le está diciendo, hacen muchas oraciones, largas oraciones, que le saluden, rabí, rabí.
se sientan en los primeros lugares, ocupan los primeros lugares. Entonces Jesús está enseñando la humildad. Verso 12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En otras palabras, está diciendo Jesús en la narración que escribe Mateo, que tengamos un corazón humilde. No tenemos que buscar los primeros lugares, ni tampoco querer que nos llamen por el título, rabí, maestro, ¿no? Maestro solamente es Jesucristo. Nosotros debemos aprender a ser humildes y no querer ocupar los primeros lugares, los primeros asientos, ni tampoco, como dice acá, querer que nos saluden por los títulos y que largas oraciones que hacían ellos para que todos lo vieran. Eso no puede ser. Porque el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Y vienen las exhortaciones muy fuertes. Ay de ustedes, escribas y fariseos. Son varios versos. Y dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. El verso 13, 14, 15. Repite, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. El verso 15, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Y el verso 16, ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro, del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es el mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Hace comparaciones el Señor, ¿ves? Y Mateo lo escribe. La actitud de los religiosos de esa época, de los escribas. Y sigue en el 19, necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Ellos se justificaban por todo. El verso 23, exhortaciones muy fuertes para los escribas y fariseos religiosos, ¿no? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Debemos practicar la justicia, la misericordia, la fe. Por supuesto, sin dejar de orar,
de estudiar, de leer la Biblia, las Escrituras. Y las exhortaciones fuertes siguen. (29) Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de vuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices de la sangre de los profetas. Hay una frase que repetimos muchas veces. En mis tiempos era así, asá. Pero los tiempos son iguales, con diferentes circunstancias y problemas. El hombre, desde que fue creado a imagen y semejanza de Dios, no le gustó caminar en pos de su Creador, sino que se alejó, desobedeció. Y por ello entró la muerte espiritual, la muerte física. El hombre siempre ha querido hacer su voluntad. Y los profetas, guiados por el Espíritu de Dios, hablaban al pueblo, los exhortaban. Y con el cumplimiento de la profecía del nacimiento del Mesías, de Jesús, el Hijo de Dios, en el vientre de María, estaba cumpliéndose las promesas dadas de Dios a través de los profetas al pueblo. Para todas las mamitas, feliz Día de la Madre. Y besitos al cielo para mi mamita, Luz Maximina.